Bueno, vamos a continuar, ¿no? Primero vamos a esperar un par de minutitos como siempre y vamos a estar abriendo el material pertinente, ¿no? Y al efecto vamos a admitir a nuestros compañeros. ¿No? Entonces, vamos a continuar, pero previamente, como siempre, vamos a dar 2 minutitos más hasta que se conecten los demás compañeros. Entonces, hasta mientras eh, estén, estén, por favor, poniendo sus nombres nomás en, en el chat grupal, por favor, ¿no? Luego vamos a continuar donde nos hemos quedado, que es acá, estábamos empezando a hablar de lo que es la lógica, ¿no? Y entonces, seguimos admitiendo acá, continuaremos. No, ahora sí, vamos a admitir todavía. Estamos acá en la lógica, ¿no? Entonces, lo lógico, como ya habíamos dicho, es que si se comprueba la veracidad de las premisas, entonces se supone que la conclusión también es verdadera, ¿no? Por lo que se hace, o por lo que Aristóteles había hecho su propia fórmula de silogismo, y también existe el silogismo jurídico, como ya habíamos citado en un ejemplo, y también existe el esquema de las premisas lógicas, ¿verdad? El que les había mostrado, pero que vamos a ir a ver un poquito más adelante en el apartado que se llama lógica aristotélica, ¿no? Ahora, entonces, las premisas, la conclusión es cierta si las premisas son ciertas, ¿verdad? Pero ¿cómo comprobamos la veracidad de las premisas, de lo que yo digo, ¿no? Entonces, para comprobar la veracidad de las premisas, necesitamos una fórmula que contenga los símbolos, ¿verdad? A, B y C, y que se reemplace cada vez que se presenten, que A, B y C se reemplacen cada vez que se presente un fenómeno con dichas características o con los mismos términos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está la lógica, ¿no? El ejemplo que habíamos dado. Todo hombre es inteligente, premisa mayor, ¿verdad? Porque es general, es genérico, ¿verdad? Luego viene el específico. Aristóteles es un hombre, ¿verdad? Eh, un ser específico, pero con características generales. Entonces, ¿qué vamos a deducir? Que Aristóteles es inteligente, ¿verdad? Entonces, así encontramos con la fórmula de la lógica de Aristóteles, podemos encontrar o dar con la veracidad de las premisas, ¿no? Para poder establecer, por consiguiente, si la conclusión es o no también verdadera. Ahora, como ya habíamos visto, ¿verdad? También en el anterior, parte en esta misma clase, pero en la anterior reunión, ¿no? Habíamos visto de que solamente existen dos caminos para lograr eh, para, eh, para que de una manera lógica acercarse al conocimiento, ¿verdad? Estos son la deducción y la inducción, ¿no? Entonces vamos a ir viendo lo que es la lógica deductiva, o sea, a partir de la observación y de los principios, las leyes generales, para poder plantear hipótesis, premisas y normas que se apliquen de manera específica. Y la inducción, como hemos dicho, es lo contrario, ¿verdad? Ir de lo específico hacia lo general. Entonces vamos a ir viendo cómo se aplica esta lógica deductiva, ¿no? El, el estudio de los métodos y los principios usados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Esa es
ese es el, bueno, esa es una definición de la lógica deductiva, pero un poco reducida o resumida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La lógica estudia los métodos, ¿verdad? La manera de cómo nos acercamos al conocimiento y los principios que usamos para que para cumplir con la tarea de deducir cuál razonamiento es correcto y cuál razonamiento es incorrecto, ¿verdad? De eso se ocupa la lógica, ¿no? Entonces, lo que hace la lógica deductiva es proporcionarnos criterios de corrección formales, ¿verdad? Mediante una fórmula preestablecida, vamos a poder deducir o colegir, ¿verdad? ¿Qué afirmación es correcta o qué afirmación es real y qué afirmación es incorrecta o qué afirmación es mentira, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir, pero solamente de manera formal, ¿verdad? Porque no estamos yendo al fondo o al contenido, sino solamente a lo que indica o a lo que expresa la premisa. Entonces, podríamos decir en este punto, ¿verdad? Eh, que si solo vamos a, de manera formal, ¿verdad? Aplicar estos criterios de corrección de acuerdo a la lógica y no vamos a ir al fondo, entonces eh, podríamos desde un punto de vista lógico y partiendo de premisas falsas, argumentar correctamente para que estas premisas falsas, desde un punto de vista lógico, sean consideradas como verdaderas, o perdón, la conclusión y por ende las premisas sean consideradas como verdaderas, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos entra el trabajo del jurista, del abogado, que cada uno expone su verdad, ¿verdad? En el que en un juicio, por decirlo, por poner un ejemplo, en el que se van a presentar ambas partes y ambas partes van a dar su versión de los hechos. Y en definitiva va a ganar el que mejor argumento exponga, el que utilice las mejores palabras y convenza al tribunal o al juez de que su versión o la versión que presenta eh, tiene que ser tomada como cierta, ¿verdad? Entonces, el, los argumentos no tratan sí tratan sobre lo verdadero, ¿verdad? Pero no tratan sobre la verdad propiamente dicha, ¿no? Los argumentos, ¿no? Tratan de lo verdadero, pero desde un punto de vista de una parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Solamente es verosímil, se asemeja a la verdad, ¿no? Porque estamos describiendo hechos que han pasado realmente, pero desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cuál argumento presente mejor su versión de la verdad, ¿no? O cuál le parezca más verosímil al juez, ¿no? Entonces, ese es el que va a ganar, ¿no? Por lo que es correcta esta afirmación que dice que puedo, partiendo de premisas falsas, argumentar correctamente. ¿Y qué es argumentar? Es dar razones que fundamenten mi actuar, mis hábitos, mis creencias y mis afirmaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo parto de una premisa que en realidad es falsa, ¿verdad? Pero voy a argumentar correctamente. He ido y le he matado a las 9 de la noche, ¿verdad? Pero tengo una premisa falsa, ¿no? A las 9 de la noche yo estaba con mi esposa, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar probar eso, ¿no? Entonces voy a argumentar correctamente, pero desde una premisa falsa, ¿verdad? Y si se comprueba mi premisa falsa, ¿qué va a pasar? Van a pensar que mi conclusión es correcta, ¿verdad? O sea, van a tener como cierta la conclusión que yo voy a haber extraído de la exposición de la correcta argumentación de mis falsas premisas, ¿no? Entonces, sí es real esto de que partiendo de premisas falsas, pero argumentando correctamente, ¿no? Se puede llegar a la conclusión, eh,
bueno, se puede llegar a considerar que la conclusión sea verdadera, ¿no? Sin importar que las premisas sean falsas. Lo importante es argumentar correctamente o exponer razones para apoyar mis afirmaciones que sean tan lógicas, ¿verdad? Y que tengan tanto peso fáctico que se tome mi conclusión como cierta, solamente porque mis premisas han sido comprobadas, porque todo lo que he dicho tiene un respaldo, ¿verdad? Porque toda afirmación que yo he hecho en el juicio, toda afirmación que he expuesto en mi argumento en la audiencia, tiene una prueba que está ahí en el proceso, ¿no? No siempre documental, ¿verdad? Puede ser testifical, puede ser confesión provocada, puede ser un documento público, puede ser una certificación, ¿verdad? O cualquier otro elemento probatorio de los que se acepten la norma, ¿no? Entonces, voy a poder, en otras palabras, engañar al juez, ¿no? Desde la argumentación correcta de una premisa falsa. Ahora, la lógica, como dice aquí, ¿no? Ha sido concebida como el estudio de la argumentación formalmente válida, para la cual la verdad de las premisas basta para garantizar la verdad de la conclusión, como lo que estábamos explicando en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la lógica? Es una argumentación o es el estudio de la argumentación formalmente válida. ¿Y por qué es formalmente válida? Porque no importa que sea verdad o mentira en el fondo, ¿verdad? Lo importante es que puede superar el silogismo, ¿no? Pueden mis afirmaciones someterse a esa fórmula de A, B, C y sacar como resultado que mi fórmula o que mi conclusión es correcta, ¿no? Entonces, eh, no, no, no se va a ahondar más en la averiguación de la verdad de la conclusión, sino que las premisas ya han sido suficientes para poder garantizar esta suposición de que la conclusión es verdadera, ¿no? Entonces, esta lógica, como señalan acá, es solamente una argumentación formalmente válida. ¿Y por qué formalmente? Porque no estamos tocando el fondo de la conclusión, ¿verdad? Solo estamos viendo que las premisas se hayan podido reemplazar y aplicar con la fórmula de la lógica. Ahora, existen algunas otras aplicaciones, ¿no?, de la lógica en general que se especifican como la lógica de elección, la lógica judicial, y la lógica en el derecho o la lógica y el derecho, ¿no? Entonces, vamos viendo lo que es la lógica de la elección, ¿no? Eh, Lógica de la elección es como el profesor Tarufo designa la función especial que tiene la prueba en cuanto a criterio de decisión y factor de elección entre distintas versiones de los hechos en el momento central del razonamiento del juez, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de la elección? Es solamente un criterio, ¿verdad?, que señala que, o mediante el cual el juez, de entre las distintas versiones que están exponiendo las partes en el proceso, va a, eh, va a tomar como verdadera una de estas y va a decidir en función a aquella, ¿no? Entonces, la lógica de la elección quiere decir que al momento de decidir la autoridad, ¿verdad? O de concluir el razonamiento del juez, ¿no?, tiene que apoyarse en este razonamiento lógico, deductivo, ¿verdad? En las pruebas para poder elegir de entre todas las versiones que se le presentan, de entre todas las tesis que se le presentan, una que de acuerdo a las pruebas y a la argumentación y a la exposición de las razones, se tenga como cierta sobre la otra, ¿no? Entonces dice que en ese momento en el que el juez
tiene que elegir mediante la lógica una de las hipótesis que le están presentando el demandante o el demandado, el juez ya no tiene un razonamiento un razonamiento para averiguar la verdad, digamos, mediante la verdad, pero la verdad verdadera, ¿no? Ya no tiene posibilidad de hacer eso, ¿no? De averiguar la verdad de los hechos, la verdad material, ¿no? O para exponer explicaciones novedosas. Eso se llama abducción, ¿verdad? Es el razonamiento mediante el cual se construye una explicación para hechos novedosos. Entonces, por ejemplo, Sherlock Holmes, ¿verdad? Se le presentan hechos novedosos e inexplicables y ¿qué hace? Una abducción, ¿verdad? Razona y mediante este razonamiento construye una explicación para ese nuevo hecho, ¿verdad? El juez podría hacer esto, pero al momento de elegir o de decidir, de pronunciar la sentencia y elegir la versión que más le convence, ya no puede operar la abducción, ¿verdad? Ya no puede construir él la explicación para el hecho novedoso, sino que se tiene que limitar a escoger una de las explicaciones que tengan más fundamento probatorio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aplicar la lógica, pero para la elección entre las hipótesis que están en el juicio, ¿no? Puede ser, en primera instancia, la hipótesis del demandado que dice que le debes 10,000 bolivianos y la hipótesis del demandante que dice, o del demandado que dice que no debe nada porque en mérito al transcurso del tiempo esa obligación ya prescrita. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a ver la exposición de los hechos, va a ver el derecho en que se apoyan y va a revisar las pruebas más que nada, ¿verdad? ¿Por qué dice él que ya ha fenecido el plazo? ¿De qué fecha es el contrato? ¿Está en cuotas o está en una sola, o en un solo monto para su devolución, ¿no? Entonces, todo eso afecta, ¿verdad? Para poder elegir una hipótesis que se considere como real. Y todos estos hechos, todas estas pruebas, las expone la parte, ¿no? Porque lo único que hace el juez es comprobar. El juez no prueba, el juez comprueba. Sí tiene función probatoria, ¿verdad? Cuando alguito no le quede claro y diga ya, le notifique a alguien y le diga ya, traiga este documento o notifíquese a la notaría, notifíquese a la defensoría o algo para obtener más elementos para decidir, ¿no? Entonces, una vez que tenga los elementos probatorios, va a tener que elegir entre las hipótesis, ¿no? Elegir de forma lógica, ¿verdad? Porque no se puede decir que se ha elegido lógicamente algo, una de las versiones que tenga menos prueba que la otra. ¿Dónde está la lógica en eso? Entonces, en este contexto, la prueba se configura como el punto de referencia fundamental para la determinación racional de la hipótesis más aceptable, ¿no? En base a las pruebas aportadas por las partes, se va a aplicar la solución más lógica, ¿no? Para la determinación, dice, racional de la hipótesis más aceptable. ¿Qué va a pasar? Se va a tomar como cierta ya sea la demanda o la contestación, y por ende va a salir una sentencia que declare o probada la demanda o improbada la demanda, y en su caso probada la excepción del demandado, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante el razonamiento, mediante la lógica de la elección, ¿no? Ahora, también existe una lógica judicial, ¿no? La lógica de la elección corresponde al juez en mérito a las pruebas, ¿verdad? Ese es el razonamiento del juez en base a las pruebas para ver si lo que se ha señalado tiene fundamento y por ende, si lo que se ha señalado, si las afirmaciones que se han hecho en la demanda o en la contestación son verdaderas, ¿no? Entonces, cuando realizamos esto, ¿no? Cuando el juez realiza la lógica de la elección y elige una hipótesis, ¿no? También estamos hablando, o esto nos lleva a hablar de la lógica judicial, ¿no? Que
tiene que ver mucho con la lógica de la elección, pero contiene otro elemento característico solamente de la lógica judicial, ¿no? Que es este, que se centra enteramente sobre la idea de adhesión y no la idea de verdad, ¿no? Entonces, el abogado, ¿qué trata de hacer con su alegato? No trata de hacer que el juez averigüe la verdad, ¿verdad? Lo único que trata de hacer es que el juez se adhiera a mi versión de los hechos. Por lo que señala acá que lo que el abogado trata de ganar con su alegato solamente es la adhesión del juez. Y se obtiene la adhesión del juez mostrándole que su adhesión, o sea, que la elección por nuestra hipótesis está justificada. ¿Y cómo se justifica? Con los elementos probatorios que se acompañan a la demanda. A toda demanda siempre se tiene que acompañar la prueba. Y eso dice el Código Civil, digo el Código de Procedimiento, que señala 110, forma de la demanda, ¿no? Y 111, ¿qué vas a acompañar para que el juez tome como, para que el juez pueda tener elementos a efecto de declarar probada o improbada, en su caso, tu demanda, ¿no? Vamos a ver lo que nos señala para, para tener bien claro el ejemplo. ¿Qué nos señala aquí el 110? Ya nos hemos pasado. Aquí está. 110 dice, forma y contenido de la demanda. O sea que no vas a inventar pues el carburex ni nada por el estilo, ¿no? Lo único que vas a hacer es exponer los hechos y cumplir este, ¿no? Indicación de la autoridad, eh, sumo síntesis de la pretensión, el nombre o el domicilio, y nada de eso no es nada del otro mundo, es más bien fácil, ¿no? Sino que lo que es difícil en realidad es relacionar los hechos con el derecho y poder sacar una conclusión lógica y tenemos que solicitarle algo pues al juez, ¿verdad? Que declare probada la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo está cumplido el 110, ¿no? El, lo que se establece aquí, por ejemplo, ahí nos dice el artículo qué partes va a tener nuestra demanda, ¿no ve? Indicación de la autoridad judicial, dice. Señor juez de turno, porque todavía no nos ha tocado, nos van a sortear, ¿no ve? Luego dice suma o síntesis, ¿qué dice? Demanda, proceso, monitorio, ahí está mi síntesis. Nombre, domicilio generales del demandante, ahí está. Nombre, domicilio generales del demandado también, ¿no? Eh, también está acá, pero está un poquito más abajo, ¿no? Está acá, ¿no? Después, ¿qué dice? El bien demandado, ahí está un monto de dinero que le han prestado. Luego dice la relación precisa de los hechos, ¿no? En fecha tantos, hemos firmado un documento con un plazo, a la fecha el plazo está incumplido, la parte no ha abonado dinero alguno que corresponda ni a la capital ni a los intereses, por lo que en mérito al solicita a su autoridad, ordene el pago más intereses, gastos y costas, ¿no? Y sea en tercero día y todo lo demás. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿verdad? La relación de los hechos, la invocación del derecho, que quiere decir el fundamento de derecho, pero esto está un poquito de más porque el juez tiene que fallar aunque no exista derecho, ¿no? ¿Qué pasa si yo no pongo artículo porque o porque no sé, o porque no existe algo que contemple la situación jurídica que se está presentando? Entonces, el juez igual tiene que fallar, así que invocar o no el derecho no debería ser un factor para que te observe. Luego está la cuantía, si es que existe, la petición formulada en términos claros. ¿Qué le digo? En términos claros, señor juez, declarada la demanda y por tanto pago, así, nada más, ¿no ve? Aquí está, ¿no? Aquí está. Su autoridad declarando probada la demanda a favor de tal y pague, con intereses, gastos, costes, ¿no? Listo. Ahora, pero esas son mis premisas, ¿verdad? Ahí en mi memorial están todas mis premisas, ¿verdad? Me debe,
no me ha pagado ni capital ni intereses, ya se ha vencido el plazo, existe un documento, hay tal garantía, todas esas son mis premisas, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a probar las premisas? ¿Cómo voy a hacer que el juez se adhiera a mi versión de los hechos? Por pura pena, porque diga, ay, esta señora es mayor y es honesta, parece así por su cara, le pondremos nomás que le pague. Y el otro tal vez alega y dice en su argumento, pero sí, señor juez, yo ya le he cancelado a la señora y si bien no existen recibos recibos de pago, es porque yo he realizado todos los pagos vía depósito bancario mediante la banca electrónica en mi teléfono móvil, ¿verdad? De lo que tengo los comprobantes de depósito, ¿verdad? Y ahí dirá pues la señora o su abogado, pero no dice con concepto de qué son los depósitos, ¿no? Pero tampoco le vas a depositar así para regalarle porque te cae bien su cara. No, ¿verdad? Todo gasto, toda erogación tiene su fundamento. Entonces, así se va a ir desarrollando el conflicto, ¿verdad? Pero para que el juez se adhiera a mi versión de los hechos, a mi verdad, ¿no? Lo que tengo que hacer es probar. ¿Y cómo voy a probar? Voy a acompañar mis medios de prueba. Aquí en el 111 dice, se acompañará con la demanda a la prueba documental. Todos los documentos que tengas, tienes que acompañar a la demanda, todo lo que tengas. Y lo que no tengas, ¿verdad? Eh, tienes que decir, tienes que indicar dónde está. Por ejemplo, ¿qué pasa si no tienes un folio real? No tienes una escritura pública, pero sabes en la notaría, sabes el número. ¿Qué vas a decir? Que a manera de prueba documental solicitas autoridad que notifica al notario número 36 a efecto de que preste o nos otorgue segundo testimonio o preste certificación acerca de la existencia del documento, la escritura pública, ¿verdad? Voy a señalar dónde está. ¿Y qué más dice? Si pretendes producir otros medios de prueba, ¿qué quiere decir ya? Testificar, declaración, ¿cómo se llama? Eh, prueba testifical, confesión provocada, peritaje o alegar alguna presunción judicial que tenga que asumir el juez. ¿Ya? Entonces, tienes que nombrar también esos medios de prueba, aunque no los puedes acompañar ese momento. Y luego cuando te digan admitida la demanda y luego le notifiquen y el otro conteste y diga por admitida la contestación y se hable plazo probatorio de 40 días o de 20 días, ahí recién vas a utilizar todo lo que hayas dicho para probar tus pretensiones y que el juez se adhiera a tu versión de los hechos. No lo haces así, omites alguno de estos, aunque tengas la mayor de las pruebas, no vas a poder decirle al juez, acompaño ahora, así con posterioridad a la demanda o sin haber nombrado en la demanda otra prueba. Imposible. Vas a perder la oportunidad y tal vez vas a hacer que el juez no se adhiera a tu versión de los hechos porque no has acompañado, porque no has nombrado, porque no has dicho dónde se encontraba, ¿verdad? Porque no has citado los otros medios de prueba de los que te ibas a valer. Y en este apartado, así un consejo práctico, cuando ustedes hagan sus demandas ya en la vida profesional, métanle todos los medios de prueba, hasta lo que no usen. ¿Quién les va a observar? ¿Quién les va a decir, ay, no, no han usado este medio de prueba? ¿Para qué dice? No vale su demanda. No pasa nada, ¿verdad? Mejor que sobre a que falte, como dicen las mamás, ¿no ve? Entonces, si solo tengo documentos, igual le meto testigos, unos dos, tres nombres, ¿verdad? De algunos amigos o conocidos de mi cliente o alguna persona que esté dispuesta a relatar alguna condición de hecho, entonces ya testigos, ¿qué más? Ya trae fotos, acompañaremos fotos de algo, ¿no? De que tiene trabajo, de que lo ha chocado el auto, de alguna cosa, ¿verdad? ¿Qué más así? Incluso ahora los mensajes de WhatsApp pueden ingresar como prueba a los procesos, ¿no? Después también pueden poner confesión provocada. ¿Qué van a hacer? Le van a acompañar un cuestionario dirigido a su demandado al juez, ¿verdad? Le van a decir, en sobre cerrado acompaño cuestionario para deferir la confesión provocada, ¿no? Y como has dicho que vas a utilizar la confesión provocada, ¿qué va a hacer el juez? Le va a llamar, pues, al demandado, le va a llamar a que conteste el cuestionario. Entonces, todo puedes utilizar para que el juez se adhiera a tu versión de los hechos, para que el juez compruebe la verdad de tus premisas y por tanto
concluya que, o razone que tu conclusión es también verídica. ¿Y qué va a pasar? Va a fallar en los términos, no va a fallar con una nueva solución, ¿verdad? No se va a inventar, como hemos dicho en la diapositiva, ya no va a utilizar lo que es, ya no va a utilizar lo que es la abducción, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a considerar las pruebas y se va a adherir a una de las versiones. Y como tú has dicho, solicito se pruebe, se declare en sentencia, por aquí debe andar, se declare probada la demanda, ¿verdad? ¿Qué va a decir el juez? Probada la demanda, ¿no ve? Considerando la demanda, considerando la prueba, considerando el documento, considerando el plazo vencido, por tanto, probada la demanda, ¿verdad? En su caso, si no has acompañado, no has hecho que el juez, no has ofrecido elementos para que el juez se adhiera a tu versión de los hechos, ¿qué va a pasar? Considerando la demanda, considerando las pruebas, considerando la contestación, considerando, improbada la demanda, ¿verdad? Y, y lo improbado va a ser siempre lo que va a solicitar tu demandado, ¿no ves? Tú siempre vas a demandar y vas a solicitar. En sentencia declare probada la demanda. Y el otro va a contestar, si es que contesta, ¿no ves? Va a contestar y va a decir, no, en sentencia declare improbada la demanda. Y en consecuencia se le condene a él, al demandante, al pago de costas y gastos judiciales, ¿no? Porque no es nomás demandar nomás, ¿no ves? En juicio, el que pierde paga al abogado del otro. No es así nomás, así. No es hacerle gastar tiempo y plata nomás a una persona porque sí. O sea, a tu contraparte. Si tú demandas y te sale improbada la demanda, ¿qué va a pasar? Condenado al pago de gastos y costos, o sea, de todo lo que el otro ha gastado en abogado, en gastos procesales, fotocopias, testimonios y demás, y todo eso te va a hacer devolver el juez. Y se lo van a entregar a tu demandado. ¿Para qué le friegas? Sin razón, en otras palabras, ¿no? Y, pero también va a pasar lo contrario, ¿verdad? Si te declaran probada la demanda y tú pides acá, como siempre tienen que pedir, más intereses, gastos y costas, ¿no? Y te declaran probada la demanda, igualito a vos te van a pagar lo que hayas gastado en abogado, lo que hayas gastado en fotocopias, en testimonios, en notificaciones. El juez lo va a calcular en la liquidación y va a hacer que tu demandado te pague, ¿no? Ahora, si tú en tu demanda no pones con gastos y costas y tu demandado tampoco no pone que que declare improbada la demanda con gastos y costas, entonces cada uno se paga a su abogado nomás. Ni modo, ¿no? Así es. Entonces, lo que queremos hacer, ¿verdad? Con nuestra demanda, con nuestros medios de prueba y con nuestro relato, con nuestra exposición del argumento, queremos nada más que el juez se adhiera a nuestra versión de los hechos, a nuestro alegato, ¿no? Sin, sin reparar en el concepto o en la idea de que este alegato sea verdad, o perdón, que las premisas sean en realidad verdad, verdad o no. Entonces, la lógica judicial es eso, ¿verdad? Es la adhesión del juez a las premisas que más pruebas tengan y que se presenten como reales. Ahora, en cuanto a la lógica y el derecho, ¿no? Vamos a terminar también aquí porque eso nos va a acabar el tiempo y tengo examen a las 8:10. Uh, entonces, vamos a acabar aquí, ¿no? El, la lógica en el derecho, como hemos visto, es muy aplicada, ¿verdad? El razonamiento lógico, deductivo del derecho, ¿no? Y también los silogismos. Y Norberto Bobbio, si bien acepta que existe una relación entre lógica y derecho, ¿verdad? Señala un problema que lo plantea a manera de pregunta y señala cuál es el lugar de la lógica en el razonamiento jurídico, ¿no? ¿Dónde encaja, en cuál parte del razonamiento jurídico se ubica la lógica? Entonces, a este interrogante, el mismo Norberto Bobbio ofrece tres respuestas. Una respuesta fluida, una limitativa y una negativa, ¿verdad? ¿No? Y
Bueno, la respuesta fluida que señala que se ubica, ¿no? En las diferentes etapas, ¿no? Del razonamiento jurídico. Y la limitativa que señala que solamente en una etapa y la negativa que señala que no existe, no se aplica, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo también la siguiente clase que nos toca avanzar, porque la próxima clase tenemos que realizar nuestra retroalimentación para el examen del siguiente viernes. Entonces quedamos ahí. Como ya les había dicho, no hay tarea hasta que terminemos nuestros exámenes y luego Gracias, nos Doc. ponemos nomás al día. Gracias, Doc. Gracias. Entonces quedamos ahí y hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches, Doc. Muchas gracias por todo. Hasta luego, licenciado.